Fragmentos de la noche. Cuenta la leyenda que existe un famoso túnel muy antiguo, construido en el año de 1900, hecho de piedra caliza, que tenía como objetivo servir como drenaje para las tierras de cultivo, pero finalmente fue utilizado para transportar animales y mercancía, a salvo del ferrocarril. Dicho túnel se encuentra cerca de las cataratas del Niágara, y hoy en día muy pocas personas se atreven a transitar por él, ya que si tienes el suficiente valor de hacerlo, los gritos desgarradores te dejarán sin aliento. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. Hace muchos años, una familia compuesta por una pareja y su pequeña hija residía en las casas aledañas al túnel. El hombre era un sujeto agresivo que imponía su autoridad a golpes y gritos. La menor vivía aterrorizada, pues cuando su padre estaba borracho o simplemente enojado, arremetía en contra de su madre y de ella. A pesar de ser tan pequeña, pues contaba con solo 6 años, era capaz de soportar un ataque de ese tipo. Su madre sufría a causa de ello, y a pesar del miedo que sentía hacia su marido, ella se interponía cubriendo a su hija para que no la siguiera maltratando. Pero esto hacía enfurecer más al hombre. Un día, harta de los abusos y creyendo que tal vez un día terminaría sin vida, la mujer esperó a su esposo y cuando lo vio le dijo firmemente que quería el divorcio y que se marcharía con su hija. Al principio el hombre rió a carcajadas, pues sabía que para empezar la mujer no tenía a dónde ir, no conseguiría trabajo, ni mucho menos le sacaría un solo centavo para su hija. También creía que ellas le pertenecían y solamente él decidiría un destino sobre ellas. Pronto sintió como la furia se iba apoderando de su ser y sin más empujó a su esposa y le dijo que si intentaba salir de ahí con la niña, le prendería fuego a ambas para que ardiesen junto con la casa. A pesar de la grave advertencia, la esposa se levantó y tomando la mano a la menor se apresuró hacia la puerta, pero el sujeto se colocó enfrente para evitar siquiera que intentara abrirla. La mujer soltó a la niña para intentar forcejear con su marido, pues deseaba salir de ahí con todas sus fuerzas. Intentó gritar y luchar. Sin embargo, el hombre no se compadeció y con el gran enojo que sentía porque su esposa deseaba abandonarlo, comenzó a golpearla fuertemente, con puños y patadas. La empujó al piso y se encargó de dejarla inmóvil. De pronto tomó una lámpara de aceite y la arrojó contra las cortinas, las cuales se encendieron enseguida. El fuego se propagó rápidamente, llegando hasta el techo de madera. La pobre mujer quedó inconsciente a causa del miedo y el dolor. La niña, al ver que su padre tomaba otra lámpara y que se dirigía hacia ella, corrió hacia la puerta y salió lo más rápido que pudo. El sujeto no se detuvo y antes de perseguirla cerró la puerta y la atoró para que su mujer no escapara. La pequeña corrió desesperadamente, tratando de llegar hasta las demás casas que estaban del otro lado del túnel para pedir ayuda. Estaba muy asustada y por un momento volteó a ver su casa, que ahora ardía en llamas, con su madre dentro. Su padre iba caminando detrás de ella con una lámpara de aceite apagada en sus manos, como si supiera que no tenía oportunidad de escapar. La pequeña corrió y llegó a la entrada del túnel que estaba completamente oscuro. La menor temía a la oscuridad y sintió terror de entrar al túnel. Entonces recordó cuando su madre la abrazaba y le decía que todo estaría bien, por lo que lentamente caminó dentro de las penumbras. Se apoyó de las paredes y trató de caminar lentamente. Su corazón latía muy rápido y sus ojos no dejaban de llorar. Estaba sola y aterrada, pero trató de continuar.
De pronto escuchó los pasos de otra persona que entraba al túnel apresuradamente. De inmediato supo que era su progenitor, que la buscaba para acabar con ella. No había recorrido mucho aún, por lo que trató de correr en la oscuridad y tropezó con las rocas, cayendo estrepitosamente y quejándose del dolor que le provocó la caída. El hombre caminó hacia ella lentamente, pues parecía que veía muy bien en la oscuridad. La niña quedó paralizada de miedo en el suelo, y él, sin más, vertió sobre ella todo el aceite de la lámpara, encendió un fósforo y, mirándola fijamente, con una sonrisa en sus labios, le prendió fuego. En segundos la pequeña se cubrió en llamas y sus gritos fueron desgarradores. Su vida se consumía entre el fuego y su padre estaba gozoso de lo que veía. Se sentía muy bien viéndola sufrir y perecer ante sus ojos. Los gritos eran escalofriantes. La pequeña luchó hasta que sus fuerzas se fueron desvaneciendo. Finalmente se tumbó en el piso frío y húmedo, mirando cómo su propio padre se alejaba y la abandonaba ahí. Ella y su madre finalmente fueron asesinadas y nadie la salvó de tanta crueldad. El hombre finalmente se marchó y nunca se supo más de su paradero. El crimen quedó impune y la vida continuó como siempre. La vida de ambas víctimas quedó en el olvido. A pesar de la crueldad de los mismos, los lugareños continuaron usando el túnel, donde quedaron las cenizas de la pequeña, transitando de un lugar a otro como si nada hubiese pasado. Fue entonces que una noche, un hombre traía a sus animales de vuelta, pues se había retrasado y la oscuridad lo había alcanzado. El túnel estaba en penumbras y no podía ver bien, por lo que tomó un fósforo para encender su lámpara y así guiar a sus animales. En cuanto lo encendió, unos gritos desgarradores retumbaron en sus oídos e hicieron eco por todo el túnel, junto con un viento helado que apagó enseguida el fósforo. Los animales se esparcieron por el miedo y el hombre llegó corriendo hasta el otro extremo. Estaba completamente pálido y su boca estaba seca. Tenía tanto miedo que creyó desmayarse. Cuando los vecinos lo vieron, lo llevaron hasta su casa y ahí dentro les contó lo que había sucedido. Entonces se fue expandiendo la historia de la niña que fue asesinada en ese lugar, siendo quemada viva. Creyeron que había sufrido tanto y gritado tan fuerte que su alma y sus gritos quedaron impregnados en las paredes del siniestro túnel. A partir de entonces, los habitantes buscaban caminos alternos, aunque fuesen más tardados, pues les daba pánico tratar de atravesar el túnel de los gritos, como fue llamado por todos. Si se atrevían a adentrarse en él, preferían hacerlo de día y sin encender absolutamente nada dentro, pues temían que la niña calcinada volviera para atormentarlos con su sufrimiento. Hasta hoy en día, el túnel existe y muy pocas personas se han atrevido a entrar. Muchos han tratado de dar explicación al porqué de los sucesos de los gritos y del fuego que se apaga, y la única explicación aparente es que a causa de la cercanía de las cataratas del Niágara, hay fuertes vientos que soplan dentro del túnel y que por ello el fuego se extingue y el sonido se vuelve similar a los gritos. Curiosamente, antes de entrar al túnel o saliendo de él, el viento no sopla y los fósforos se encienden sin ningún problema. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.